Mi nombre es Lua Catalá, soy pediatra y bueno, yo os explicaré unas cuantas cosas sobre este tema que considero importantes. Empezaré por una cosa que el otro día leí, que claro, buscando información hay tantísima que bueno, decía, la tendencia a favorecer la información que confirma las propias creencias se conoce como sesgo de confirmación. Entonces preguntaba, ¿fueron las creencias sobre vacunas de quienes atendieron al niño de Olot, no el cuadro clínico, lo que decidió el diagnóstico de este niño? Es muy importante esto, porque claro, si alguien se enfoca en querer ver una cosa, lo que nos está diciendo es que el sesgo de confirmación es justamente este sesgo que nos enfoca solo en esto, ¿no? La verdadera ciencia tiene que resistir y de hecho avanza cuando se la pone a prueba de manera continuada. Muchas teorías o hipótesis que se han demostrado mediante estudios que cumplen todos los requisitos considerados científicos, etcétera, etcétera, son echados por tierra, son desmentidos, son contrarrestados por otros estudios posteriores que igualmente son rigurosos y serios. Esto es así, esto siempre ha funcionado así. Por tanto, el camino de la ciencia es un camino de zigzag, ¿no? O sea, unos dicen una cosa, los otros la contrarrestan y poco a poco se va avanzando y se va conociendo. O llamando también el ensayo-error, por ejemplo, ¿no? Probamos una cosa, nos equivocamos y seguimos avanzando. Y esto es lo que hace evolucionar el conocimiento. Entonces, si vemos esto, que es como un poco la base de lo que sería la verdadera ciencia, ¿dónde está el talante científico en el tema de las vacunas? ¿Por qué esta negación tan contundente a escuchar otras visiones e investigaciones sobre el tema? ¿Por qué la criminalización de médicos, de investigadores independientes, que hay muchísimos ahora y que trabajan muy bien, de padres críticos con las vacunas? ¿Por qué nos quieren acallar y no están abiertos a revisar todo este planteamiento y estos programas? Porque utilizan la fuerza y las amenazas de sanción, por ejemplo, en el Colegio de Médicos. Últimamente, si podéis ir todos al COM, que es el Colegio de Médicos de Barcelona, han sacado un comunicado pues sobre este tema, ¿no? Sobre la deontología en respecto al tema de las vacunas, donde se dice, entre otras cosas, se afirma que por supuesto las vacunas son buenísimas y que los efectos secundarios son nada, y al final pues te dice que cuidado con los médicos que están, compañeros que están diciendo estas cosas, porque se les puede acusar de mala praxis, ¿no? Entonces esto es la razón de la fuerza, ¿no? Entonces bueno, estas son preguntas que yo me hago, yo me hago preguntas. Entonces, luego otra cosa curiosa es que cualquier producto que es beneficioso y que todo el mundo lo sabe y que se vende solo, o sea, no es necesario hacer campañas, no es necesario hacer propagandas ni ningún tipo de presión, ¿no? Entonces, por lo tanto, un científico auténtico tiene que tener la mente abierta a explorar cualquier camino que se le presente, a escuchar cualquier duda de lo que sea, o sea, salir de lo que todos conocemos, aquello que se llama la zona de confort, ¿no? Entonces hay una gente que está instalada en aquella zona de confort y no se atreve a salir de ahí a la que alguien le cuestiona algo, ¿no? Y tiene que atreverse a experimentar libre de prejuicios y entonces es solo entonces cuando puede sacar conclusiones. Los médicos que somos llamados antivacunas, que nos lo lanzan así con todo el proyectil, ¿no? Los antivacunas, luego dicen que somos hippies, no sé qué, alternativos, etcétera. A menudo hemos hecho este recorrido porque venimos de lo otro. Bueno, quizá no todos, pero muchos, ¿no? Venimos de habernos creído lo que nos decían, desde los protocolos establecidos, desde organismos que normalmente son lejanos y son muy arriba y te dicen que es esto lo que hay. Y entonces nosotros hemos pasado a cuestionarnos, a dudar, a ver en la práctica clínica casos, a tener los ojos abiertos y ver que pasan cosas. Y entonces hemos hecho todo un camino de investigación que nos ha hecho llegar a estas conclusiones de ahora, o a estas dudas, o a este cuestionamiento de este tema, ¿no? Y la mayoría de médicos, y lo digo porque justamente estos días he tenido por este tema contacto con colegas míos de hace años que no sabía nada y que me iban diciendo, ¿pero qué dices? No sé qué. Entonces, la mayoría de ellos no han hecho este camino, o sea, se han quedado allá con aquello que les dicen y se creen aquello, ¿no? Entonces esto creo que es un aspecto importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, a ver,
cuando decimos, o sea, la afirmación por la cual el motivo por el cual no hay enfermedades vacunables, o hay pocos casos, es la cobertura vacunal, que es la famosa y conocidísimo concepto de inmunidad de grupo, ¿no? Que es el que sacan por todas partes y el que se dice a diestro y siniestro. Esto es una suposición que nunca se ha demostrado. Porque, entonces yo aquí, por ejemplo, tengo un estudio en el cual, que es de una revista de epidemiología infecciosas de marzo de 2015, o sea, de este año, y el título es Brote de difteria en Maranhão, Brasil, aspectos microbiológicos, clínicos y epidemiológicos. Pues en este estudio se dice, por ejemplo, que hubo un brote de 27 casos confirmados de difteria que ocurrió en niños parcialmente o completamente vacunados, parcialmente 16 de los niños y completamente 10, y uno que no estaba vacunado. Luego, bueno, dice más cosas, etcétera, y luego dice, hubo 3 muertes, ¿no? No se observaron complicaciones como parálisis, etcétera, etcétera, y 3 casos resultaron en muerte, ¿no? Y 2 de ellos en niños completamente inmunizados. No sé si el tercero era el que no estaba o el que estaba parcialmente, esto no lo sé. El análisis fue, el microbiológico fue el Corynebacterium diphtheriae, y la mayoría de ellos era toxicogénica, o sea que produce esta proteína que decía Xavier, la toxina, ¿no? Entonces dice, en conclusión, la difteria sigue siendo endémica en Brasil, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Pues es muy fácil la lectura, o sea, 27 niños parcialmente o totalmente vacunados que tienen difteria. 2 de ellos mueren vacunados, ¿vale? O sea, con esto ya creo que no se necesita explicar mucha cosa más. Entonces, cosas que están por demostrar, pues en realidad hacen falta estudios independientes e imparciales, sin conflictos de intereses, elaborados con muestras grandes de población que sean significativos en periodos de tiempo largos para valorar la efectividad y los riesgos reales, y comparando población vacunada y con población no vacunada. O sea, tendría que hacer muchos estudios de estos en general, en todos los lugares, ¿no? En todos los lugares del mundo, para realmente que pudiéramos hablar con conocimiento de causa. O sea, para que entonces si hubiera estos estudios y realmente se demostrara que la población vacunada no coge las enfermedades y que la población no vacunada la coge, podríamos decir, de acuerdo señores, estamos de acuerdo, vacunemos a los niños, pero mientras tanto esto queda en el aire, ¿no? Luego habría que haber también, o sea, investigar con la mayor fidelidad posible la seroprevalencia de todas estas enfermedades. O sea, quiere decir cuántas personas tienen inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos concretos contra todas las enfermedades vacunables, ¿no? Imaginaros cuántos estudios habría que hacer de cada una de las enfermedades, grandes estudios. O sea, esto sería un trabajo enorme que no está hecho. Hay en todo caso alguna pequeña cosa en algún sitio, pero que no es significativa. Y esto tendría, para tener un mapa real de cómo está la situación epidemiológica y cómo está la seroepidemiología, o sea, la población, qué porcentaje de población tiene inmunoglobulinas o no, pues habría que hacer esto. Otra cosa, tener inmunoglobulinas específicas contra cada una de las enfermedades, aunque lo supiéramos, dijéramos, mira, este tiene, por ejemplo, contra el sarampión, o sea, realmente tiene estos anticuerpos, o contra la varicela, lo que quieras. Esto por sí no significa protección. Pues también lo ha dicho algo antes del Xavier, o sea, muchas veces, y bueno, y ya vemos en estos estudios niños vacunados, por lo tanto, no sabemos si tenían inmunoglobulinas o no, pero habría que suponer que sí, y por lo tanto, esto no significa protección. En principio, tener anticuerpos significa memoria inmunológica. Quiere decir que de alguna manera ha habido algún contacto de aquella bacteria, aquel germen, con aquel cuerpo, con aquel organismo, y ha generado esta memoria, ¿vale? Esto también que quede claro, porque no siempre quiere decir esto. Entonces, otro estudio que también he encontrado sobre la difteria del año 2005, que es de la revista Medicina Clínica. Os hablo todo de revistas reconocidas por el mundo científico, entre comillas. Medicina Clínica, volumen 125, etcétera, etcétera. Inmunidad a la difteria en una población anciana. Entonces, el fundamento y el objetivo de este estudio era conocer el estado inmunitario
frente a la difteria en una población anciana a través de una entrevista al paciente, los registros sanitarios y el análisis serológico. ¿Qué es esto? Es a través de enzimoinmunoanálisis mirar las inmunoglobulinas específicas para la difteria, para la toxina diftérica, ¿no? Entonces, pues bueno, se encontró, eso fueron 231 pacientes de mayores de 65 años que se estudiaron. Entre ellos, en la encuesta, ningún anciano, ninguna persona mayor de 65 conocía sus antecedentes de inmunización. O sea, nadie sabía si se había sido vacunado o no. Pero 19 de ellos tenían registrada su vacunación. De estos, de todos estos 200 y pico, el 47%, o sea, casi la mitad, fueron seronegativos. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, lo que también decía él antes, que esto es porque era un estudio de mayores de 65 años, pero todos estos que estamos aquí probablemente somos todos susceptibles o gran mayoría susceptibles a la difteria, porque ellos fueron seronegativos, quiere decir que no tenían ningún tipo de protección. Esto es importante porque se está criminalizando, se está machacando a los padres que no vacunan, a los niños no vacunados como si fueran algo que está exponiendo en riesgo a toda la población, cuando en realidad esto no es real, científicamente no es real. O sea, porque hay toda esta gente que puede ser portadora y que puede ser transmisora de la difteria. De esta mitad de pacientes que se estudiaron, el 84% fueron seropositivos. Esto también es curioso. ¿Qué quiere decir? No había constancia de la inmunización contra la difteria ni en los registros sanitarios. O sea, quiere decir que eran personas que de alguna manera habían estado en contacto con la difteria sin pasar la enfermedad, porque si no se acordarían ni sin estar vacunados, ¿vale? O sea, todo esto para que veáis datos curiosos y que todo el día nos están... O sea, si los miras bien y con lupa te empiezan a crear preguntas, ¿no? Y entonces la conclusión es muy buena porque dice, pues bueno, que en realidad lo único que sirve para saber es el estudio serológico, porque el registro y todo esto no se sabe bien. Entonces dice, casi la mitad de los ancianos precisan la pauta de vacunación básica, mientras que la población restante es necesaria una dosis de recuerdo a completar el calendario vacunal en un plazo menor de 2 años. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que ya tienen los que no tienen inmunoglobulinas para la difteria, los quieren vacunar, cuando ellos están la mar de tranquilos, han pasado 65 años de su vida y seguramente llegarán a los 80 y se morirán perfectamente con su ausencia de anticuerpos, pero ya los quieren vacunar. Y luego a los que ya tienen las inmunoglobulinas dicen, bueno, pero estos quizá que les pongamos alguna dosis. ¿Para qué? Ni se sabe. Bueno, sigo. Otra cosa curiosa respecto a este tema es que, claro, es ir buscando y vas encontrando cosas. En el 2011 encuentro que se hace una reunión, primer meeting anual de la Red Europea para la Vigilancia de la Difteria. Primero que me pregunto, ¿por qué, si hace tantos años en Europa que no hay difteria ni nada, por qué en 2011 se les ocurre hacer un meeting anual para la vigilancia de la difteria? Bueno, pues se reunieron muchos de todos los países, etcétera, de la Unión Europea, y epidemiólogos y personal de laboratorio y tal, y entonces ven los desafíos que tienen respecto a este tema y dicen, un desafío, o sea, una de las cosas que pasa, para que nos entendamos, es la disminución de la inmunidad con la edad, junto con una proporción de adultos no vacunados, puede conducir a una susceptible población en grupos de mayor edad, como se muestra, etcétera, etcétera. O sea, lo que decíamos con el estudio anterior, como que realmente hay una disminución de la inmunidad, pues es población susceptible, o sea, hay mucha población susceptible a la difteria, no solo los niños no vacunados, ¿vale? Luego, en la actualidad no hay actividades, esto también lo decían ellos, seroepidemiológicas conocidas en los Estados miembros, o sea, no se están haciendo estudios, no hay actividades, ¿bien? Luego, las actividades de detección de rutina en Estados miembros fueron suspendidas. Bien, entonces, y luego dicen, solo hay una fuente de antitoxina en Europa que parece que está en Croacia, aunque luego nos habían dicho aquí que en Rusia, aquí en este estudio que yo lo tengo, parece que está en Croacia. Esto es curioso, me lo encontré y pienso, ¿y ahora por qué, no? O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué dedican todo un programa, todo un presupuesto, lo que sea, a este tema? Otra pregunta que dejo ahí. Entonces, el concepto de inmunidad de grupo que decíamos antes, en realidad solo tendría sentido, o sea, de verdad, si todos estos estudios y todas estas informaciones las tuviéramos claras. Pero mientras tanto es una entelequia y una suposición.
Otra cosa, otro concepto que les encanta es el binomio riesgo-beneficio. Como ha explicado Xavier, está clarísimo para decir qué es beneficio. En cualquier fármaco se tiene que mirar el binomio riesgo-beneficio, quiere decir que un fármaco tiene que demostrar que su beneficio es muy superior a su riesgo, ¿vale? Entonces, si el beneficio de las vacunas es que protegen contra estas enfermedades, ya se ha demostrado que por las gráficas de todas las enfermedades vacunables no es así, porque todas sin vacuna han disminuido su incidencia. Y además, cuando empezamos a ver estudios porque son los que yo he encontrado, pues que hay muchísimos, y luego hay brotes de niños vacunados de tosferina por todas partes, vacunas de sarampión, o sea, brotes de niños vacunados. Entonces quiere decir que el beneficio, ¿dónde está? ¿De acuerdo? Entonces, está por demostrar este beneficio. ¿Y el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo son los efectos adversos, lo que producen las vacunas. ¿Y qué pasa con los efectos adversos? Pues que, primera, no se reconocen, o sea, se reconocen poquísimos. Bueno, esto que decía él, es los que están en los prospectos. Sí, se dicen muchas cosas, pero en realidad, a la hora de la verdad, nunca verás, lo que hablábamos antes de la prensa, en la prensa mainstream, hablar de efectos adversos, este niño y tal, o sea, o verás poquísimas veces. Iniciarán todas estas campañas que todos los medios estaban centrados en esto, ¿no? Entonces esto es otro sesgo de la información, ¿no? Entonces, los efectos adversos, primera, cuando se reconocen y son bastante claros, y hay estudios, yo tengo artículos que dices niños con muerte súbita al cabo de unas horas de darle la vacuna, y aún así dicen que bueno, que no se sabe si es por esto, o sea, no se quieren ver. Primero, los que parecen bastante evidentes ya cuesta reconocerlos y admitirlos. Segundo, muchas veces no los ves, porque si no estás con los ojos abiertos cuando ves un paciente y preguntas, y le ha pasado esto y antes había una vacuna, pues muchos pediatras ya no, o médicos ya no hacen este paso, por lo tanto ya pasan por alto, ¿no? Aunque los padres lo digan, a veces bueno, es casualidad, no sé qué, ¿no? Y luego, no se reconocen, y luego, aunque lo reconozcas, teóricamente se tendrían que declarar, ¿no? Para esto están los servicios de farmacovigilancia, pero aún así no se declaran poquísimos, ¿no? Y luego, otra cosa, a nivel económico, ¿qué pasa con la vacunación? La vacunación lo que hace es que pasa dinero, sale muy cara. Pasa dinero del sistema público a bolsillos privados. Es un traspaso así, público a privados, ¿no? Y luego sale cara porque se vacuna mucha población y cada vez se ponen más dosis y cada vez se quiere vacunar a más población y ahora se quiere vacunar a los adultos, etcétera, etcétera, con lo cual, imaginaros. Y luego también porque hay que asistir a todos los efectos adversos, aunque no se reconozcan, porque el niño que tiene un efecto adverso, una bronquiolitis por la vacuna, y nadie cree que es por la vacuna, igualmente lo atienden en el hospital o en donde sea, ¿vale? Hay una cosa que es, en la medicina primaria hay un programa que se llama Dirección por Objetivos, que es la manera que tienen de incentivar pues que se hagan una serie de procedimientos médicos o de preventivos, etcétera. Entonces es muy curioso porque se incentivan diferentes actividades. Por ejemplo, tantos pacientes que se les ha hecho electrocardiograma, tantos pacientes que se les ha mirado si tienen caries, por ejemplo, ¿no? Pues cada cosa tiene una puntuación, hay unos baremos. Entonces es divertidísimo porque está todas las especialidades, la medicina general, todo. El baremo más alto de la dirección por objetivos, pero con mucha diferencia, es la vacunación la vacunación sistemática en niños. Esto tengo yo el documento, esto es verdad, no me lo invento. ¿Y esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que incentiva económicamente a los profesionales que consiguen más niños vacunados, o sea, seguramente pediatras y enfermeras pediátricas, ¿vale? Esto es otro dato que también es importante de saber, ¿no? Para que sepamos cómo van las cosas. Luego, concretamente, en este niño de Olot, que es el que nos ha abierto toda esta puerta, ¿no? Desgraciadamente para él, pobre, y para la familia, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, y mucha gente nos preguntamos, ¿y qué factores de riesgo debía tener este niño para que tuviera esta evolución, ¿no?
Porque si estamos diciendo que la difteria está por todas partes y que no tiene, y que además muchas personas habían padecido la enfermedad o han sido o la han pasado subclínicamente y no, entonces ¿por qué, no? Entonces si solo miramos las cosas desde el paradigma mecanicista, de la medicina que se basa en la evidencia, no se acepta ningún otro factor que no sea, allá había, vamos a ver, así mira, está la bacila de difteria en esta garganta, pues ya está, es difteria. Entonces, a partir de ahí, de este momento, se crea una especie de alarma, está el miedo, está la presión psicológica, está el odio, está el juicio, el linchamiento social. Todo esto son factores que perfectamente podían ser, o sea, podían desencadenar una evolución mucho más grave de lo que hubiera sido a lo mejor simplemente un niño que llega a urgencias y no se le hace ningún cultivo, y probablemente es muy probable, yo lo pregunto, yo no lo afirmo, pero es muy probable que a lo mejor simplemente yo me pregunto cuántas veces los médicos hemos visto a un niño con una fiebre, un dolor de garganta, unas anginas compulsas, etcétera, y no hemos ido a buscar la difteria, y a lo mejor estaba, y a lo mejor simplemente se le ha dado un antibiótico, lo que sea, y punto, y se ha ido a su casa, ¿no? Yo me pregunto hasta qué punto la evolución de este niño tiene que ver con todo esto, y otra pregunta que me hago es, ¿influyó negativamente la administración de antitoxina diftérica? Porque hay una cosa que se llama la enfermedad del suero, y resulta que aquí hay un artículo también que dice: la enfermedad del suero, de la Folia Dermatológica de Perú, en el año 2011, dice, solo leo esto, dice: la primera descripción de la enfermedad del suero en humanos fue presentada por Clemens, von Pirket, etcétera, etcétera, en 1905, tras usar suero heterólogo hiperinmune de caballo como terapia para controlar la difteria en niños. Los síntomas de la enfermedad del suero, que sería como el efecto adverso de esta antitoxina, son varios: erupción cutánea, artralgias, linfadenopatías, mialgias, cefalea, náuseas, vómitos, pero también estas que tenía este niño, que eran glomerulonefritis, afectación del riñón, y también miocarditis. O sea, ahí está. Claro, esto yo creo que la verdad ni los mismos médicos que la atendieron ni nadie de nosotros sabemos sobre la difteria, porque no tenemos experiencia, no es como en otras cosas que más o menos, sino que a todos nos viene de nuevo. Entonces yo creo que ni ellos mismos, no es una crítica, simplemente cada uno hace lo que puede, pero y ellos hicieron lo que su protocolo les decía, pero es una pregunta a hacerse, ¿no? ¿Por qué realmente hubo esta evolución tan nefasta, ¿no? Luego ya, a ver, no sé, creo que no me queda mucho rato, ¿no? O no sé cómo voy. Bueno, ya... Acabando el lugar. Sí, ya voy acabando. Una cosa que me gustaría, sí, para acabar, en el Butlletí Groc, que es otro servicio de farmacovigilancia que no es el de la Generalitat que hay en Cataluña, que es el que lleva el doctor Laporte, seguramente lo conocéis, que yo creo que dentro de los médicos que están por ahí es uno de los más honestos. Pues en el 2010... hay un butlletí de estos que explica que en la Comisión Europea, una Comisión Europea que hay sobre farmacovigilancia, él critica cómo funciona esto, ¿no? Y dice, a pesar de los desastres sanitarios recientes causados por los efectos adversos de fármacos, algunas de las medidas propuestas en toda esta comisión pueden debilitar el sistema de farmacovigilancia europeo en lugar de reforzarlo. Dice: se generalizan las autorizaciones de comercialización prematuras. Y esto es así, o sea, y esto lo hemos visto. Sale una enfermedad, a cabo de 3 meses y tenemos la vacuna. ¿Cómo puede ser esto? O sea, un fármaco necesita tiempos muy largos para saber si realmente es seguro o no. Se suprime la obligación de la financiación pública de la farmacovigilancia. Entonces entramos con los conflictos de intereses, porque quien hace la financiación pública, quien hace la farmacovigilancia son las empresas privadas, y claro, entonces ellos manipulan como quieren la información. Se centralizan los datos de notificación espontánea en el ámbito europeo en una mega base de explotación casi imposible. O sea, quiere decir que se empiezan a mandar datos a esta Comisión Europea de toda Europa. Entonces, al final resulta que no se pueden ni explotar estos datos, porque es una cosa tan masiva que es imposible, ¿no? Dice: se refuerza el control de las compañías farmacéuticas sobre la recogida e interpretación de los datos, lo que decíamos.
Y luego no se presta atención al hecho de que la seguridad de los medicamentos no se puede garantizar solo con la notificación espontánea, ¿vale? Bueno, y entonces él pues ya hace esta crítica y propone que se tendría que hacer cosas de otra manera. Para acabar, una cosa que me llamó la atención: a raíz de este caso de difteria salió un informe de la Generalitat sobre la difteria. Y curioso que, fijaros, como os acordáis que cuando hubo el tema de la gripe A, que la Teresa Forcades lo explicaba, cómo se cambiaban los criterios de pandemia en la OMS, o sea, hubo se cambiaron, dijeron, ahora vamos a cambiar este criterio y esto ahora será una pandemia, ¿no? Cuanto antes no lo era. Pues han hecho un poco lo mismo aquí, porque resulta que dice, en este informe dice, definición de brote, de acuerdo con la situación epidemiológica de Cataluña, la aparición de un caso de difteria a efectos de la investigación y de la intervención se considerará brote y se instaurarán medidas de control, aislamiento, tratamiento, O sea, ellos han decidido que un caso es brote. Y entonces, claro, ¿qué pasa? El alarmismo, la magnificación de un caso, que es lo que ha pasado aquí, entonces, claro, empiezan y lo definen aquí. Bueno, lo que hay que hacer es una especie de maratón, empezar a declarar a todas partes, llamar a vigilancia epidemiológica, tal, entonces al servicio de urgencias, entonces tal, entonces a los organismos internacionales, a salud pública española, Cataluña, bueno, entonces claro, todo esto implica, crea un clima en todos los agentes que intervienen, familia, o sea, pacientes, familia, personal sanitario, que crea un clima que realmente influye muchísimo en la evolución, ¿vale? Y entonces, bueno, todo esto que he dicho yo creo que son los aspectos fundamentales que habría que tener en cuenta para poder de verdad, con rigor científico que tanto nos están machacando, que estos antivacunas que somos ideólogos. O sea, ahora nos tachan, esto es ideología, es una manera de despreciar. Lo nuestro es ciencia, lo de ellos es ideología. Entonces, yo no lo veo, o sea, necesito de verdad que me hagan todos estos estudios para considerarlos verdaderamente científicos.